Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Turno y Acción, y hoy vamos a echar un vistazo a Forest Shuffle y a la expansión Cumbres Alpinas. Vamos a verlo. Aparte de poner el tablerito sobre la mesa, barajaremos todo el mazo de cartas y deberemos quitar cierto número de cartas a cierto número de jugadores. A 2 jugadores habrá que eliminar del mazo 30 cartas, a 3 jugadores 20, a 4 jugadores 10 y si fuéramos 5 pues se quedan todas las cartas. Vale, esto estamos hablando del juego base. Una vez tenemos el mazo completo, dividimos el mazo en 3 mazos más pequeños, más o menos de la misma altura, y en uno de los mazos, en este, por ejemplo, vamos a introducir las 3 cartas de invierno. De este modo, más o menos al azar, luego lo podemos barajar y lo dejamos a un lado y encima del mazo colocamos la tercera carta de invierno, un mazo encima y el otro encima. Y ahora sí tenemos preparado el mazo con el que vamos a jugar. En este caso pues podría ser una partida a 2 jugadores. Cuando aparezca la última carta de invierno, el juego se termina automáticamente, aunque estés en medio de un turno. Se acaba y contamos puntos. A cada jugador le damos una carta de cueva y dejamos estas cartas que explican cómo funciona cada tipo de animal a un lado para que cualquiera pueda consultarlas. Ahora cada jugador roba 6 cartas del mazo y ya podemos empezar a jugar a Forest Shuffle. Bien, en nuestro turno podemos hacer 2 cosas. O robar 2 cartas del mazo o de las que hay aquí, 2 cartas, o jugar cartas. Para jugar cartas tenemos diferentes tipos de cartas, las hay de árbol y las hay de animal. Estas son los 3 tipos de carta. Y en nuestra zona de juego lo que vamos a construir es un bosque y para ello necesitamos sobre todo árboles. Así que aquí tenemos un árbol. Lo primero que haríamos sería bajar nuestra carta de árbol y pagar el coste que nos dice aquí en cartas de nuestra mano. En este caso, este abedul nos dice que nos va a costar 0 cartas, así que lo bajamos directamente sin pagar nada. Ya veremos cómo funciona esto de pagar con cartas. Además, esta carta en concreto nos da aquí una acción que nos dice coge una carta, roba una carta del mazo. Bueno, pues puedo robar otra carta del mazo que va a mi mano. Y esta carta se queda aquí. Con eso habría acabado mi turno. Esto que nos pone aquí es que esta carta al final de la partida nos da un punto. Las bellotas son puntos de victoria. Cada vez que bajemos un árbol, sacamos una carta del mazo y la colocamos en el clado del bosque, que es el nombre que tiene el tablero. El clado del bosque irá llenándose de cartas. Al final de nuestro turno, ahora mismo bajando esta carta hemos terminado el turno. Si hubiese 10 cartas o más en el claro, se eliminan todas, se dejan aquí en el descarte y seguimos jugando. Vale, otras cartas de animales, por ejemplo, estas que son con animales tanto arriba como abajo de la carta. Estas cartas se colocan encima del árbol, así de este modo, o debajo del árbol si queremos utilizar la parte de abajo de la carta. Dependiendo de si jugamos la parte superior o la parte inferior, la mariposa en este caso o el musgo, pagaremos lo que nos pide aquí. En este caso son 0 cartas también, ¿vale? Entonces yo, cuando me llegue el turno, mi siguiente turno podría ser bajar esto y ponerlo. Ya he acabado mi turno y sigue jugando el otro jugador. Cuando me llegue mi otro turno, entonces podríamos utilizar estas cartas. Estas se colocan a los lados del árbol. Si queremos el corzo, haremos esto. Si queremos el gamo común, haremos esto. En cualquier caso, pagaremos. En este caso nos pide 2 cartas cada lado. Así que puedo poner, por ejemplo, el gamo. Esto se quedaría así de antes, ¿vale? Y pago 2 cartas. Pues, por ejemplo, pago estas 2 cartas. Y las dejo en el claro. Estas cartas, a medida que se van dejando aquí, pues ya pueden ser robadas por los jugadores, incluso por mí mismo cuando llegue mi turno. Con esto he acabado mi turno. De este modo vamos a ir llenando el árbol
por sus 4 lados. Es decir, yo ahora en mi siguiente turno podría añadir esta carta por el lado inferior, que tiene un coste de 0 cartas, lo podría añadir aquí. Y jugaría el otro jugador. En mi siguiente turno, pues por ejemplo, podría robar 2 cartas. Con eso se acaba mi turno y juega el siguiente jugador. Cuando me toque a mí, pues si no me interesa nada de lo que tengo, pues podría robar 2 cartas más o podría cogerlas de aquí. Así es como se va jugando, poniendo en práctica las acciones que hay si las tenemos. Entonces veréis, si os fijáis, esta carta que he puesto aquí tiene aquí unos binoculares amarillos y aquí otros verdes. Si hubiese jugado esta carta aquí, pues el coste sería de 2 y tendría unos binoculares verdes. Y aquí tiene una acción que se parece a la del árbol que hemos jugado antes. Esto hace referencia al coste de la carta. Si cuando yo juego esta carta por este lado o por este en un árbol y pago este coste con cartas de este color, vamos a ver, aquí tengo una carta amarilla, el color está aquí, pero necesito 2. Voy a buscar a ver si encuentro otra amarilla. Vale, vamos a imaginarnos que yo tengo estas cartas en mi mano. Si yo al poner el gamo, como he puesto, pago con cartas amarillas, las cartas que tengo que pagar, es decir, entrego estas 2, entonces entra en acción este efecto que me dice roba 2 cartas, cual pues podría robar 2 cartas más. ¿Vale? Esto en cuanto a todos los efectos que veáis con binoculares, pues hace referencia al coste de esas cartas y tendremos que pagar esas cartas con el color de los binoculares. Si podemos, si no podemos no pasa nada. Entregamos las 2 cartas que queramos y no haremos este efecto, nada más. Bien, llegará un momento, a ver, vamos a coger esta, que cuando me toque mi turno pondré esta aquí, pagando una carta de mi mano, y llegará un momento en el que el árbol estará completo. Ya no podré poner más animales en este árbol, a no ser que alguna carta me lo permita. Por ejemplo, este sapo común me dice que hasta 2 sapos comunes pueden compartir este espacio. Es decir, que en este caso yo podría encontrar otro sapo en el mazo y colocarlo aquí. Cada sapo me va a dar 5 puntos siempre y cuando estén juntos. Es decir, aquí te pone una anotación que dice si 2 sapos comunes comparten este espacio, 5 puntos. Así que si pongo el otro sapo común aquí, que también me va a dar 5 puntos, al final de la partida esta carta me da 10 puntos. Hay otros animales como este, como la liebre común, que si la ponemos en un árbol nos permite añadir más liebres comunes al mismo árbol. Ocurre lo mismo que con el sapo. Podríamos seguir añadiendo cartas, ya que aquí ya te lo dice, más de una liebre común puede ocupar ese espacio. El oso, por ejemplo, si lo jugamos en un árbol, nos dice coloca todas las cartas del clado en tu cueva. Todas las cartas que hubiesen aquí las podríamos poner en nuestra cueva. Ahí creo que hay un par de animales, creo que el otro es el murciélago, que también te deja hacer este efecto. Vale, pues así vamos a ir jugando. Ahora si me toca el turno otra vez a mí, pues habrá un momento que, por ejemplo, pues robo estas 2 cartas, juega el otro jugador, me toca a mí y bajo una carta de árbol que tengo que pagar con 2 cartas. Si las pago con cartas de este color, me va a dar otro turno gratis, pero no tengo cartas de ese color, así que voy a entregar esta y voy a entregar esta. Siempre cuando acabamos nuestro turno contamos las que haya, ojo, porque si hubieran 10 habría que limpiar el clado del bosque. Vale, como he bajado esta carta, sale una carta del mazo. Siempre que bajemos un árbol, aquí viene especificado, sacamos una carta del mazo y la colocamos en el claro. Al final el mazo es el reloj de la partida y se tiene que ir agotando para que la partida avance. Ahora mismo hay 6 cartas en el claro. Juega el otro jugador, me toca a mí, pues yo puedo decidir pues bajar otro árbol. Por ejemplo, bajo este árbol aquí,
me cuesta una carta, pues decido que voy a dar esta. Al bajar un árbol saco otra carta del mazo. Ahora hay 3 y 3, 6, 8 cartas en total. Esta simplemente me dará esta puntuación al final de la partida. Bien, le toca al otro jugador. Yo puedo decidir robar 2 cartas. Le toca al otro jugador, luego a mí. Bueno, pues por ejemplo podría jugar esta que me sale gratis. La ardilla roja pone 5 puntos si está en un roble. Aquí tengo un roble, así que voy a ponerla aquí. La podría poner aquí, pero no me daría esta carta 5 puntos al final de la partida, porque solo me da esa puntuación si está en un roble, y justo tengo un roble. Me cuesta 0, así que no pasa nada. Sigue el otro jugador, luego me volvería a tocar a mí. Aquí podría, por ejemplo, pagar esta carta para poner un lince aquí. Podemos elegir el árbol donde queremos poner los animales y no tenemos por qué completar los árboles con 4 cartas forzosamente. Si alguno queda así, también nos va a dar puntos al final de la partida. Esto me dice que tengo que devolver una carta. Voy a devolver esta. Le toca al otro jugador. Me vuelve a tocar a mí. Voy a robar un par de cartas de aquí. Le toca al otro jugador. Cuando robamos cartas acaba nuestro turno. Y me vuelve a tocar a mí. Y así vamos jugando, añadiendo cartas de mariposa. Por ejemplo, podría aquí añadir una de mariposa que me sale el coste 0. Jugaría otro jugador, luego jugaría yo. Podría robar ahora 2 cartas, por ejemplo estas 2. Jugar otro jugador, luego me toca a mí. Bajo un árbol que pues tengo que pagar con 2 cartas, así que pues voy a pagar esas 2. Y al sacar un árbol, saco una carta. Ahora mismo hay más de 10 cartas, así que todo esto se descarta al final de mi turno, o del turno del jugador que sea, se descarta. Pasa aquí y seguimos jugando. Me toca al otro jugador, luego a mí, que ahora lo que voy a hacer es colocar esta carta aquí, que me sale a 0, el coste, que es una mariposa. Como veis, vamos montando el bosque como queramos. El siguiente turno pues robaré 2 cartas porque no tengo nada en mano y podré robar las cartas que quiera hasta tener un máximo de 10. Más de 10 cartas en mano no se pueden tener. Y ya está, esto es el juego. Habrá cartas que nos podrán decir que cojamos cartas de nuestra mano o las cartas que hayan aquí y las pongamos debajo de la cueva, de este modo. Todas las cartas que están debajo de la cueva pues al final de la partida nos dan un punto. También podemos jugar las cartas por su reverso de este modo. Esto representa que es un árbol que está creciendo, no sirve para ningún conjunto de árboles porque no es ningún árbol específico, pero podemos jugarla también y colocar animales del mismo modo. Vale, pues así vamos a ir jugando hasta que llegará un momento en el que pues tendremos los árboles configurados de este modo. Vamos a poner alguno más. Bueno, pues al final, cuando iremos sacando cartas de aquí y saldrá la primera carta de invierno, luego la segunda y en algún momento encontraremos la tercera carta de invierno, que será antes de acabar el mazo. Cuando salga esta carta paramos automáticamente, en ese instante dejamos de jugar aunque estemos en medio de un turno y contamos puntos. Lo primero que vamos a contar son los árboles. Es los puntos que nos diga cada árbol que nos da. Este, por ejemplo, nos dice que nos da un punto. Pues nada, un punto que nos sumamos. Este nos dice que nos da un punto o 3 si ningún otro bosque tiene mastilos. Los bosques son lo que ha creado cada jugador en su área de juego. Si ningún otro jugador tiene más tilos que yo, pues cobraré 3. Si no es así, pues cobraré un punto por este árbol. Ya tengo 2. Este abedul también nos da un punto. Este otro roble dice que nos da 10 puntos si tienes 8 especies de árboles en tu bosque. No es el caso. 1, 2, 3 y 4 especies. Me faltan 4. Así que no cobro estos puntos. Al acabar la partida normalmente se tienen más árboles de lo que vemos aquí. Y este otro nos dice que es un castaño de Indias y que nos va a dar tantos puntos dependiendo de los castaños de Indias que tengamos en juego. Claro, aquí solo tengo uno, así que me da un punto, pero si tuviese 5 castaños de Indias, pues 5 son 25 puntos. O sea, está muy bien. Pensad que si tuviéramos 5 castaños de Indias, por aquí,
Voy a buscar alguno más. Mira, aquí tenemos otro. Solo con tenerlo bajado ya nos daría puntos. Imaginad que esto está así. Tengo un castaño de Indias, 2 castaños de Indias y 3 castaños de Indias. Pues por 3 castaños me llevo 9 puntos, pero solo lo cuento una vez. O sea, es decir, no me voy a esta carta y vuelvo a contar 3 castaños, y no me voy a esta carta y vuelvo a contar 3 castaños. Cuando veáis estas cantidades, que esto ocurre también con las mariposas, solo se cuenta una vez, ¿vale? Hay confusión con esto. Normalmente en las primeras partidas, a mí me pasó, hay gente que pues cuenta los puntos que te da esta carta y luego cuenta los que te da esta carta. Y luego cuenta los que te da esta carta. ¿Qué pasa? Que son las 3 mariposas. Te van a pasar a multiplicar un montón. No funciona así. En cambio, sí funciona así cuando, por ejemplo, tienes pues árboles como este, que te da un punto. Pues si tienes 5 árboles como este, que todos te dan un punto, pues sí que sumas 5 puntos. O si tienes 5 ranas, pues 5 ranas. Si tienes varios gamos, pues te vas a sumar varias veces los puntos que te dé cada gamo. Pero cuando veáis que hay pues una escalera de puntos dependiendo de la cantidad, entonces solo se cuenta una vez. Vale, como decía, una vez contados los árboles, vamos a contar los animales superiores e inferiores de cada árbol. Y para ello miramos lo que dice. Este, por ejemplo, nos da 5 puntos, pues 5 puntos. Este también nos da 5 puntos, pues 5 puntos. Este nos dice que nos da puntos dependiendo de la cantidad de mariposas diferentes. ¿Cuántas tenemos diferentes? 2, porque esta es igual que esta. Bueno, pues 2 nos da 3 puntos, pues apuntamos 3 puntos. Esta carta ya la hemos calculado y esta también porque es lo mismo, así que esta y esta ya no las vamos a contar. El helecho dice que nos da 6 puntos por cada reptil. Aquí tenemos un reptil y aquí tenemos otro reptil. Por lo tanto, 6 por 2, 12 puntos nos da el helecho. Este sapo nos da 5 puntos si tuviéramos el otro sapo, lo hemos visto antes, pero no es el caso, así que no nos da nada. Esta nos da 3 puntos por mariposa. Aquí veréis unos simbolitos, hacen referencia a los animales, es decir, esta mariposa, aparte de ser mariposa, es un insecto, así que tiene los 2 simbolitos, porque si encuentras otra carta que puntúe por mariposas, te sirve esta, y si puntúa por insectos, también contarías esta. Por ejemplo, esta flor nos da 3 por mariposas, 1, 2, 3 mariposas, 3 por 3, 9 puntos. Y finalmente vamos a contar los animales que hay a los lados. El lirón gris nos da 15 puntos si tienes también un murciélago en este árbol. Es decir, tendría que tener el lirón y aquí un murciélago, pero no es el caso. Pierdo estos 15 puntos. El lobo me da 5 puntos por animal con astas. Animales con astas tengo 1 y 2, así que son 5 por 2, 10 puntos. El lince me da 10 puntos si tienes al menos un corzo. Tengo un gamo y otro gamo, no tengo corzos, así que el lince no me va a dar los puntos. El gamo me da 3 puntos por animal con pezuña, es decir, tendremos que buscar este símbolo en el animal. Tenemos este con pezuña y este con pezuña, 2, o sea que son 3 por 2, 6. El abejorro no proporciona puntos, pero incrementa el número de árboles. Esto me podría servir para sustituir esta carta por un árbol. Cuando hemos dicho que el castaño de Indias me puntúa por la cantidad de castaños de Indias, pues tengo 1, 2 y 3, podría haber contado esta carta de abejorro por un cuarto castaño de Indias, con lo cual en vez de llevarme 9 puntos me llevaría 16. Esto no lo he hecho, pero hay cartas que hacen combos de este tipo. El gamo común me vuelve a dar 3 puntos por pezuña, por animal con pezuñas. Como tengo 2, pues 3 por 2, 6. Y ya está, esa sería la puntuación. Luego puntuaríamos las cartas que tuviéramos debajo de la cueva, que es un punto por carta. Quien tenga más puntos, pues ganará la partida. Con la expansión alpina, lo que tenemos son 2 nuevas especies de árboles. Bueno, la expansión alpina lleva este simbolito, que es este que vemos aquí, en todas sus cartas. Aquí ya ha salido alguna por aquí, porque la tengo mezclada con el mazo original. Tiene, aparte de estas 2 especies de árboles, tiene la liebre de montaña, que ocurre lo mismo que con la liebre común, pero no se pueden mezclar. Y cuenta como liebre común, es decir, a la hora de contar liebres,
pues si aquí tenemos 5 y esta la tenemos en otro árbol, pues esta cuenta como una liebre más. Tenemos nuevos animales con astas, nuevas mariposas y, bueno, en general, más cartas que podemos añadir, ¿no?, a la partida. Esto lo que hacemos es mezclarlas todas con el mazo, y la única diferencia que hay en una partida con la expansión es que luego, una vez tengamos todo el mazo completo, vamos a retirar del mazo 10 cartas, y después de retirar esas 10 primeras cartas vamos a retirar otro número de cartas dependiendo del número de jugadores. Esto aparece aquí en el manualillo de la expansión. A 2 personas quitaríamos 45 cartas siempre que juguemos con una expansión. De este juego hay 2 expansiones, ¿vale? Hay 2 expansiones, entonces si jugamos con una expansión quitaremos 45 cartas, pero si jugamos con las 2 expansiones quitaremos 80. A 2 personas, a 3 personas quitamos 30, a 4 personas 15 y a 5 personas con una expansión no quitaríamos nada, pero con las 2 expansiones sí quitamos 20. Es decir, aparte de lo que dice el manual, de esa cantidad que os acabo de decir, hay que quitar previamente 10 antes. O sea que a esas cantidades sumarle 10. No entiendo por qué lo explican así, que dicen devolver sin mirar 10 cartas a la caja. Y después, según el número de personas que vayáis a jugar, quitad el número correspondiente que pone aquí. Bueno, pues podrían haber sumado esto aquí y en vez de poner 45, pues haber puesto 55. Pero bueno, lo han hecho así. Y bueno, ya está. Este es el juego, no tiene más. Bueno, pues lo dejamos aquí, porque es muy sencillo. Ya habéis visto cómo funciona este jueguecito. Otro juego que he tardado muchísimo en probar y que, bueno, pues quería hacer un vídeo también para tenerlo en el canal y ya está. Me ha gustado mucho, la verdad, tiene mucho enjundia el juego. Cuando estás jugando tiene muchas formas de conseguir puntos de victoria y tienes que saber, o sea, tienes que tomar ciertas decisiones durante la partida a la hora de escoger qué cartas y qué estrategia seguir. En ese aspecto me ha gustado. La expansión pues le añade más cartas. Pero bueno, la expansión es prácticamente más de lo mismo. Y en cuanto a la calidad, es pues perfecto. El juego es chulo. Tiene una caja comedida, aunque es una caja con mucho aire, porque fijaos el aire que tiene. Pero teniendo en cuenta que vienen expansiones, que ya tiene 2, aquí solo hay una. Aquí hay una metida sin enfundar. Si enfundásemos las cartas no cabría. Y yo creo que si consiguiese la otra, igual hasta cabría, porque me he quedado aquí todavía por llenar. Pero bueno, ese espacio que le sobra a la caja, yo creo que se va a llenar con facilidad gracias a las expansiones, así que está bien. Defectos. Bueno, el manual encuentro que no está perfectamente explicado. Sobre todo el tema de la puntuación ha llevado mucho a confusión. Si miráis en la BGG hay mucha gente que ha jugado mal la primera partida o que ha puntuado mal la primera partida. Porque, no sé, hay cosas que las omiten y hay detalles como que no se pueden repetir según qué puntuaciones que deberían ponerse. Luego, la carta de cueva, por ejemplo, no viene explicada en el manual. Al final, la carta de cueva, si no te salen esos 2 animales o no los usas, porque cuando lees esos animales que os he dicho, el oso, creo que es el vampiro, y en esta expansión hay un ave que también pone cartas en la cueva. Si esos animales por casualidad no los utilizas, tú tienes la carta de cueva ahí puesta y dices, ¿y eso para qué lo quiero? Cuando sale la carta de oso, pues lo lees y dices, ah, vale, pero en el manual eso no lo explica. Eso me parece un fallo que debería estar en el manual. Y ya está. Y la única tontería que no me hace gracia es que esté en inglés el nombre. Eso me pasa ya con otros juegos. No entiendo por qué en este país no intentamos pues traducir las cosas al español, porque si te vas a Alemania o te vas a otros países se traduce, entonces es una tontería, ya lo sé, pero no sé, el bosque variado o el bosque diverso, porque al final viene a significar esto un poco, ¿no? Y no creo que el nombre tire para atrás, porque esto tampoco le dice nada a casi nadie cuando lo lees, pero bueno, son decisiones supongo comerciales. Es más fácil utilizar la tapa de la caja original, supongo. No sé si lleva algo, no lleva ninguna traducción, así que es más fácil coger la caja original, al menos la tapa, porque esto sí que está en castellano. Eso es lo que no entiendo. Si esto lo han puesto en castellano, pues no se podía haber cambiado el nombre.
al castellano. Vale, pues nada más. El juego está muy bien, me ha gustado. Es bastante más largo que otros juegos de estos ligeros, como podría ser el Cascadia. Dura más la partida. Y si queréis que dure más, pues no le quitéis tantas cartas y durará bastante más la partida. Y os haréis un bosque inmenso. Nada más, gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.